Hola a todos, ¿Qué ¿qué tal? Buenas tal? tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, como sabéis, hoy tenemos aquí a algunos de los alumnos que han estado en el máster, tanto en la primera edición como en la segunda. Tenemos a Miguel Ángel, a Iván y a Laia, que han querido perder un poquito de su agenda para estar aquí con nosotras y daros muchísimas gracias por estar aquí, porque es un lujo que podáis transmitir a la gente que entra con nosotros nueva, que puedan vernos vuestro testimonio y que sepan cómo os impactó y si ha funcionado o no ha funcionado al final, ¿no? Sí, totalmente. Al final, gracias a los tres por destinar tiempo de vuestras agendas para estar hoy con nosotros, pero creo que es súper productivo y muy ejemplificante para la gente que está pensando ahora entrar en el máster o no, porque en un momento vosotros os encontrasteis exactamente igual que ellos ahora. Y lo que queremos nosotros es que con total transparencia, como intentamos hacer siempre, que expreséis lo que os ha funcionado, lo que no, qué valoración hacéis y que si la gente os quiere preguntar cosas directamente a vosotros o dudas que les quedan de alguien en mi misma situación que hizo y por qué lo hizo y si le ha funcionado y realmente lo que decimos, ¿no? Empezar a hacer las cosas de una manera diferente, que os lo puedan preguntar con total transparencia. Así que si os parece, vamos a empezar a que ellos puedan explicar, hoy que hablen más ellos que Exacto, hoy nosotros, nosotros ¿no? a callar. Y sobre todo daros las gracias y los que lo veáis luego, vemos que hay mucha gente que lo ve luego en casa tranquilamente, pues que también podáis ver otros estudios, cómo funcionan, que no tan solo el nuestro, sino que aquí hay otros estudios, también está Una Miguel empresa Ángel, constructora. que tiene una empresa constructora que es totalmente distinto, no es distinto, pero sí que no es un estudio de arquitectura como tal. Tenemos a RAN Studio y a Laia Tío, que ellos sí que son un estudio de arquitectura y bueno, y que os puedan explicar. Así que, si os parece, vamos a empezar. Miguel Ángel, que nos cuentes un poquito, bueno, todo lo aprendido en el máster, lo que viste, todos los entregables, que es lo que comento. Yo hoy he estado hablando con Nuria, que está aquí conectada, y que todo lo que entregamos, todos los temas que se tocan, pues algunos les sirven más. Hoy justamente con Nuria le decía, digo, RAN tiene una imagen de marca súper chula, tienen una web que está muy bien trabajada y a lo mejor ellos ese tema no lo tienen que trabajar tanto, pero a lo mejor han podido trabajar otro tema. Y bueno, tú, Miguel Ángel, un poco cómo que te ha servido y que nos puedas explicar tu experiencia. Y en tu caso, sobre todo, que es una empresa constructora que puede parecer que es un negocio absolutamente diferente, pero al final los fundamentos que hay detrás de cómo se gestionan los negocios y más en el mundo de la construcción, que integra tanto la parte de la constructora como la parte de arquitectura, que nos expreses tú un poco cómo lo has visto, cómo lo has vivido y qué es lo que te ha servido más. Bueno, yo efectivamente, de las cosas que hemos aplicado más de forma inmediata, yo destacaría algunos de los puntos, por ejemplo, el tema a ver, no quiero tampoco contar para que luego lo vaya a experimentar todo el mundo del NOS, Puedes hacer algún spoiler, no hay pero problema. el tema del método de filtrar al cliente, haciéndole algunas preguntas con de si es un determinado color en función de los patrones psicológicos que demuestra el cliente previamente a que te haya contratado, nosotros lo estamos implementando no solo en la parte del cliente, sino en la parte de equipo. Para mí eso fue un descubrimiento que lo hemos implantado. Luego, en el tema de presentaciones, en el acotar perfectamente qué está incluido, qué no está incluido, eso a nosotros nos ha valido mucho, sobre todo con los tres niveles de presentación de básico, estándar y premium. Yo creo, ya enfocado un poco más al arquitecto en la dirección de obra, estamos acostumbrados todos a trabajar, oye, te doy unos honorarios y ahí entra todo. O sea, puedes disponer de mí todo el tiempo que quieras, todas las visitas que quieras, puedes hacer o sea, hemos colaborado todos un poco a fomentar eso. Y yo creo que eso marca lo de inicio del cliente, aparte de ser un valor que aportas, yo creo que el cliente lo tiene muy claro que está incluido y que no. Luego en el tema, todo el dossier que aportabais un poco en las presentaciones, yo eso lo hemos implantado en el equipo, nos ha valido de muchísimo los briefing de los clientes y luego un poco cómo montáis el tema de la experiencia de cliente y cómo abrís un poco cómo lo hacéis. Nosotros hemos cogido esos patrones de que el cliente cuando venga con nosotros nos acoja por la experiencia que está sintiendo con nosotros sin ni siquiera haber, digamos, todavía trabajado con ellos. A mí esos patrones me fueron muy útiles y lo estamos implementando y estamos un poco aumentando
el porcentaje de ventas con los clientes. Eso Serían un te quería poco... preguntar, que si has notado ¿Eh? cambio, ¿no? Que eso te quería preguntar, que si con todo esto has notado cambio, porque a veces lo puedes implementar y a lo mejor no funcionar, Si ¿no? te ha sido efectivo implementarlo y si has tenido más Pues, rendimiento directo a nivel de ingresos y de rentabilidad. pues mira, os doy un dato en el tema de la presentación, en cómo lo hacíamos y cómo lo hacemos, hemos aumentado en un 15% el porcentaje de éxito de hacerlo como antes a hacerlo como ahora. Ostras, qué En los bien. cuales pues hemos introducido un poco los patrones que se hablan durante el máster, que básicamente nos dirigimos un poco más a lo emocional, más que al simple número, que era un poco donde basábamos antes la presentación. Eso es el Entonces, ejercicio que haces tú en la masterclass, ¿no? De Sí. aumentar el 10% y tal, al final, mira, Es en la tu caso ha sido un realidad. 15%. Bueno, y Miguel Ángel está hablando de presupuestos muy elevados, Sí, porque sí, al sí. final ellos hacen obra. Por tanto, aumentar un 15% no es lo mismo que aumentar un 15% en No, un no, despacho no, de arquitectura. para nada. ¿Te ha sido fácil coger los documentos? Y más en tu caso, porque alguien puede pensar que no tiene nada que ver. O sea, en un despacho de arquitectura aún es más similar. Pero ¿te ha sido fácil coger los documentos, las plantillas que damos y aterrizarlas y aplicarlas directamente en tu empresa? Siendo un servicio sí, totalmente diferente a lo que parece un servicio de arquitectura. efectivamente tiene su adaptación, pero al final el enfoque es muy parecido. Pero no solo este sector, cualquier sector Sí. intentamos vender desde el punto, o deberíamos de tratar de vender dirigiéndonos a lo emocional. Entonces yo lo que tratamos de hacerle ver, como vosotros explicáis en el máster, es cuál es el punto de dolor que suelen tener todos los clientes y el Claro. valor que aportas en ese dolor, para que te vea como un punto de decir, oye, esta gente no va a tener los problemas que habitualmente tiene la gente en el sector. O sea, es un poco de adaptación, es cierto, pero el patrón es muy similar. O sea, me ha Genial. sido muy fácil adaptarlo por eso precisamente, porque son patrones muy, muy comunes, pero que nadie ha pensado antes hasta que alguien te lo dice. Entonces, eso Ya. también suele pasar. A mí me encantaría que los que estáis hoy aquí en esta sesión de consultas o de presentación de algunos alumnos del máster de anteriores ediciones, si queréis abrir cámaras, si no os atrevéis, si queréis hacer alguna pregunta, es decir, tenéis aquí tanto Miguel Ángel como Iván como Alaya para que os respondan tranquilamente y con total libertad cualquier duda, cualquier incógnita que vosotros tengáis, cualquier duda que se os pueda plantear, Sí, o sea sí. que están aquí para se lo agradecemos muchísimo, para que respondan a lo que vosotros necesitéis. Genial. Iván, si nos puedes explicar, tú que ahora estás con la segunda parte del máster, pero saber un poquito la primera, que es la que la gente que está aquí queremos que participen en esta primera edición, pues el impacto que también generó en vuestro estudio. Sí, pues bueno, al final el resumen de todo es que después del nivel uno tocas un mogollón de ramas de tu negocio por dentro, las entiendes mucho mejor y al final eso se traslada directamente en facturación, en un aumento de facturación y sobre todo en una facturación con clientes más alineados de lo que quizá podías tener antes de toda esta formación, ¿no? Porque entiendes muy bien un poco cómo dirigirte al cliente ideal para tu estudio, para tu forma de ver la arquitectura o para el tipo de experiencia que quieres ofrecer y al final eso se traduce en mejores resultados y sobre todo en un día a día pues Vale, pues sería vamos a decir, consultas. con menos juegos que apagar, ¿no? Que al final es un poco el problema que acabamos teniendo muchas veces. ¿Os ha sido Eh, útil aplicarlo Podría a... decir muchas cosas, pero no, tampoco me quiero repetir un poco a lo que ya ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Que, vamos, en nuestro caso es casi calcado lo que no, él ha ido comentando. Eso quería comentar, Iván. En vuestro caso, que es un despacho de arquitectura, ¿has Sí. cogido directamente alguno de los documentos, lo que hablábamos en el máster y os decíamos, le has cambiado el logo y lo has empezado a utilizar? Aunque después lo mejores, lo cambies, modifiques, incorpores cosas, pero lo has hecho, es decir, has cogido el editable, has puesto vuestro logo, que además es precioso, y lo has empezado a utilizar directamente. A ver, podríamos haberlo hecho, hemos intentado no hacerlo literal, pero nos deis esa facilidad, en el sentido de que sois súper transparentes, compartís contenido de muchísimo valor que no se encuentra en ningún lado, no se encuentra ni en un colegio profesional, ni en una asesoría, ni en ningún otro sitio. Entiendes, por ejemplo, mucho mejor cómo trabajar ciertos documentos para generarle esa profesionalidad y esa confianza al cliente y sí, desde luego lo ponéis muy fácil para simplemente cambiar el logo
y poder aplicarlos. Es de aplicación directa. Además, una cosa muy interesante es que los vídeos, aunque tenéis un ritmo marcado, obviamente, para el máster, los vídeos los puedes ir viendo según te permite la agenda, y después hay sesiones en directo donde podemos resolver un montón de dudas y darle, digamos, aplicación directa a tu caso concreto gracias al directo. Genial. Genial. Laia, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludaros otra vez. Yo Gracias. quería dar un dato, que es un dato real, que lo hemos comprobado esta semana y creo que tiene mucho, bueno, tengo ganas de compartirlo. Nosotros hicimos el debut el otoño pasado. Sí. Y lo empezamos a implementar enseguida. Cada sesión que avanzábamos ya implementábamos cosas. Y hemos hecho la comparativa de la facturación del primer semestre 2024, primer semestre 2025. Pues el primer semestre de 2025, en el que ya teníamos implantado todo lo aprendido en el The Boost, hemos aumentado la facturación en un 27%. Wow. ¡Qué pasada! O sea que si a la pregunta de ¿os ha servido? ¿Te puedo atracar un poco más ya que Venga. tenemos? ¿Me puedes decir los euros que representa ese 26% de más? ¡Ostras! ¿Esto lo lleva Alex? Ya lo sé que lo lleva Alex. Pero más o menos. Mira, este año cerraremos alrededor de 400.000 euros de facturación anual. Wow. Y el primer semestre serían 200.000, por decir algo, y el segundo semestre, pues 200.000 más. Vale. Y entonces sobre estos 400, no, me he equivocado. Igual 400 era el año pasado. Ya te digo que los números los lleva Alex. Pero estamos hablando de una facturación de alrededor de 400.000, creo que el año pasado, y el aumento proporcional, pues este año. Qué bien. Qué bien. Ostras, qué bien. Ay, qué alegría, Laia. ¿Y qué es lo que más ha generado más impacto? ¿La experiencia de cliente, en el marketing, en la manera de presentar los documentos? Lo que más y lo que vimos una diferencia ya de inmediato fue la manera de presentar honorarios, la manera de justificar unos honorarios diferentes o más elevados de los que hacíamos anteriormente. Y tal como ha dicho Miguel Ángel, el hecho de dar diferentes opciones de honorarios en función de la tipología de cliente. Entonces te enfocas en un cliente top, le ofreces unos honorarios top. Un cliente medio, ofreces unos honorarios medios. Y nos ha ido súper bien para aumentar la rentabilidad del despacho, porque así hacemos el trabajo que el cliente espera. A veces nos pasaba en el pasado que hacíamos mucho trabajo y un cliente que quizá no necesitaba tanto, pero las horas las habíamos hecho. Y de esta manera hemos optimizado mucho las tareas del día a día, el tipo de trabajo que hacemos, qué es lo que entregamos al cliente, qué es lo que le cobramos al cliente, y el cliente ya desde el momento cero sabe qué es lo que le va a costar y decide si está a un nivel superior o medio o más básico. Él mismo decide y él mismo se pone sus límites, ¿no? Esos problemas que teníamos y tenemos todos, ¿no? De que el cliente te pide muchas más cosas. Cuando tú sigues el patrón de cómo os explicamos de presentar los honorarios, sin darse cuenta, es el propio cliente el que se está poniendo sus límites porque te encarga un pack, otro, con lo que os explicamos a nivel de definición, etcétera. Pero es el mismo el que ya dice, vale, hasta aquí y te voy a pagar esto, y es de esta manera donde podemos aumentar la rentabilidad de una manera directa. Y Laia, a nivel de experiencia de cliente, también hemos mejorado muchas cosas y además hemos implementado algo que no es que sea un aprendizaje directo de Boost, pero indirectamente sí que van calando muchas más cosas. Y es que estamos aplicando unas micro mejoras semanales. Y entonces, al aplicar micromejoras semanales, que también son temas aprendidos vuestros, ¿no? Es decir, vamos a ir mejorando cada vez esta experiencia del cliente, y estas micromejoras a veces se traducen en cosas directamente que el cliente ve o cosas internas del despacho que optimizan nuestro trabajo e indirectamente también el cliente lo percibe después. Bueno, a veces no es tanto lo que te dicen como tal, sino cómo te hace romper ese techo. Exacto. Pues vale, ellos lo hacen así, nosotros por el tipo de despacho que somos, el tipo de cliente, yo lo podría llegar a hacer así. A veces todas las formaciones que hemos hecho incluso alguna conjuntamente, te hacen romper, ¿no? Ese esquema de cómo tú lo estás haciendo, ver otra cosa, cómo lo hace otra persona. O sea, a veces ya no está
copiar a Next, sino es cómo lo hacen ellos y cómo lo puedo inspirarse. El máster no está para copiarnos a nosotros, o sea, el máster está pensado para, mira, nosotros lo hacemos así, funciona, y ver si de esa manera nos ayudamos a cambiar la manera de hacer en algunos temas, ¿no? Exacto. Es abrir la mente y ver que hay otras posibilidades, hay otras maneras de hacer las cosas, y entonces cada uno coge la que más le encaja en su momento y en su tipología. De tanto tu estudio como estudio de arquitectura como el de Iván, que ya sois estudios que funcionaban, que no sois un autónomo pequeñito que acabáis de empezar, o sea, que a mí me alegra también en ver en estudios que ya funcionáis, que tenéis equipo, que sobre todo tú, Laia, que ya tienes, creo, 2 o 3 personas, ¿no? Si no me equivoco. Somos 6. Somos 6, 5 personas y yo 6. Y lo que también es eso, que no sos un despacho pequeñito, que habéis podido cambiar y aplicar muchas cosas siendo una empresa que ya funcionaba antes de conocernos a nosotros. Yo a raíz de lo que dice Nuria, me gustaría preguntarte, Laia, con todo el material que os dimos, los vídeos, la información, ¿para cuándo crees que te da esto para seguir aplicando en tu despacho? Es decir, ¿me entiendes la pregunta? ¿Para cuánto tiempo crees que te da esto, toda la información que te hemos dado, de poder ir aplicando en un futuro? Mira, no es una formación ni una documentación de que la aplico y aquí se acaba y tiene una fecha de caducidad. No, al contrario, es abrir la mente. Tema de marketing. Puedo siempre ir avanzando con temas de marketing. Temas de mejora de despacho. Siempre puedo ir avanzando con temas de mejora de despacho. Es abrir una vía, un rail, una carretera en la que puedes siempre ir avanzando. Una vez ya has visto posibilidades de mejora. Entonces ya cada uno decide hasta dónde quiere llegar. Pero me refiero a tu pregunta... perdón, Gerard, a tu pregunta de ¿qué recorrido tiene esta formación? Pues puedes ir estirando siempre, porque siempre hay más en lo que puedes ir avanzando, una vez abierto ya la propuesta. Bueno, porque te abre un camino que te hace ir evolucionando e ir creciendo. También os quería preguntar a los 3 el tema del marketing, aunque a lo mejor no lo habéis aplicado desde el primer día o hay otros temas que os preocupan más, si también os ha ayudado pues, a ver cómo lo hace el estudio, a ver su manera de hacerlo, a ver la manera tan estructurada en la que está. Aumentar la captación. Aumentar la captación, intentar abrir otras vías de captación de cliente. Sí, os ha ayudado todo el tema marketing también a tener otra visión. Es una pregunta para todos esta, ¿no? Miguel Ángel, responde tú. Y luego al revés, o Miguel Ángel, ahora que está Laia, y luego con Iván y Miguel Ángel lo hacemos al revés. A ver, yo digo en lo que a mí me ha ayudado, nosotros antes lo que hacíamos era un marketing de, por llamarlo de alguna forma, lo que hacíamos es que hacíamos publicaciones, pero sin ningún orden establecido, sin un poco la estrategia de decir, bueno, ¿para qué? ¿No? Entonces lo que en el máster sí que me valió mucho la estructura de decir, oye, este mes, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo con varios frentes de enfoque. Entonces lo que hemos hecho es, y estamos todavía en ello, no es lo que decía un poco Laia, esto no se acaba, terminas el contenido a la semana ya, has implantado todo, esto puedes estirar todo lo que quieras. Entonces a mí lo que me valió mucho fue la estructura de cómo lo hacíais. Oye, en el mes de agosto vamos a hacer esto, en el mes de septiembre vamos a hacer esto, y con un objetivo. O sea, ¿qué estamos persiguiendo con las publicaciones? Eso, yo en cuanto dimos esa clase en la semana que tocó, la persona que teníamos de marketing, que estaba un poco haciendo publicaciones de forma aleatoria, un poco pues, yo creo que es por donde empieza todo el mundo. Oye, vamos a publicar porque estamos en esta obra, bueno, ¿y con qué sentido? Ya, una obra o... Sí. Claro, eso a mí fue fundamental. O sea, un objetivo y una estructura mensual de las publicaciones que se van a hacer. Eso a mí me cambió un poco el chip. Sí. Bueno, totalmente. ¿Vosotros, Iván, habéis empezado a implementar cositas? Sí, claro. Al final nosotros una clave fue entender un poquito mejor el proceso que hace el cliente desde que te conoce o escucha, pues en nuestro caso, RAN Arquitectura, o que podemos hacer el servicio que ellos están buscando hasta que verdaderamente firman el contrato. Pues ahí es donde entra el marketing de golpe y digamos, permite diferenciarte y permite que en el proceso de captación te elijan a ti, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, una aplicación primero, por un lado, entendimos mucho mejor el tema de la importancia de las redes sociales y cómo podíamos orientarlas hacia nuestro interés, entendiendo además con clases que, si no recuerdo mal, Nuria, las dabas tú relacionadas con toda la publicación
el contenido web, la alineación de tu imagen de marca con la web, redes sociales, el pago incluso de publicidad en redes sociales para buscar sectorizando al cliente que te interesa llegar. Y luego, una vez se hace todo este proceso, cuando ya ha llegado ese cliente, poder hacer un producto de entrada, un producto irresistible, que consuma fácil, pero que les permita conocerte rápidamente y muy bien, para que ya ahí en ese momento y ya de algún modo en casa les puedas ofrecer ese servicio o servicios, como decía Laia, según el caso o el perfil, ¿no? y la necesidad que te tengan. creas una imagen, que ellos ya se han hecho una expectativa tuya y cuando tú luego vas a presentarle el producto y tal, ellos ya tienen una idea de quién eres y es que es súper importante. De hecho, ya empiezan a vivir la experiencia RAN sin darse ellos cuenta y ya están metidos dentro del embudo, que es también lo que explicamos, y sin darse cuenta están consumiendo sin ellos haberlo provocado y ellos ya están dentro del embudo. Sí, totalmente. Laia, vosotros habéis tirado para adelante, que yo estuve haciendo una mentoría con vosotros, de que tenéis una persona, habéis contratado a una persona también, la habéis incorporado, que no la teníais antes, y también habéis incorporado a una persona, ¿no?, en el equipo. Sí, era una colaboradora externa, ¿eh? O sea, que no es que fuera parte del equipo, simplemente que nos llevaba a las redes. Bueno, porque no os llevaba a nadie, ¿no? Que ibais colgando vosotros. Exacto. De todas maneras, el tema del marketing es un tema que nosotros ahora, en esta fase que estamos ahora, es uno de los temas que estamos desarrollando, porque hasta, digamos que cuando empezamos con el The Boost, las primeras cosas que empezamos fueron el tema de estudiar la rentabilidad del despacho y optimizar tareas y aumentar honorarios, estas cosas como el primer empuje, y la segunda fase es la que estamos ahora, que es el tema del... Primero el de la pasta. Primero el de la pasta, ¿eh? Exacto. Que para mí fue, bueno, digo para mí, pero para nosotros, para el despacho, fue uno de los grandes cambios. Este estudio de rentabilidad, esta definición de, a ver, ¿dónde me enfoco? ¿Cuál es el cliente que me da más beneficio, más rentabilidad en proporción en las horas que dedico? Pues allí que voy. Y voy descartando cada vez más los pequeños trabajos que me consumen mucha energía, mucho esfuerzo, y la rentabilidad después es bajísima, ¿no? Entonces, este cambio de enfoque fue uno de los cambios importantes que nos ha permitido avanzar en este sentido. Y por eso me preguntabas, Nuria, ¿qué tal vuestro marketing? Pues mira, es ahora que estamos desarrollando, quizás si hablamos dentro del tiempo te explicaré o podré explicar más la experiencia del marketing. Pues habéis planteado que antes no teníais, el tener una persona que lo lleve, pues a una estrategia, que os marque los KPIs, que todo como mínimo, aunque lo empieces más a poco, pero como mínimo empiezas a enfocarte en una estrategia. ¿no? Sí. Luego has abierto un camino, ¿no? Exacto. Genial. No sé si alguien quiere preguntar, Nuria, que te veo por aquí de las pocas que tienes la cámara encendida. Y hoy hablábamos con ella. No sé si hay algún comentario, que también está bien que interactuéis y que nosotros vamos, si no, seguir preguntando. No sé si, Nuria, hay algo que quieras preguntar. No sé si hay alguien más con la cámara, es que no veo a todo el mundo yo. Y si quieres, Nuria, puedes abrirte el micro, ¿eh? Sin problema. Si quieres comentar algo. En principio no. ¿Me escucháis? Vale. Sí. En principio no tengo ninguna pregunta. Si me surge, ya os la digo. Genial, gracias. Nuria. Bueno, también que comentéis, ¿no? Que recomendáis, si lo recomendáis, y que nosotros al final queremos que estéis aquí para que nosotros también les decimos a todo el mundo, ¿no? La garantía de que si la primera semana no les convence, pues pero bueno, quiero que al final lo escuchen de vosotros, de cómo lo habéis vivido, y que, bueno, que les deis un pequeño consejo y que saber si para ellos va a ser importante o no, y que lógicamente no les va a cambiar al 300%, pero sí que les va a ayudar a ese empujoncito, y más gente que ahora no se ha conectado, pero gente que ha empezado, que ya ha comprado el máster y que va a empezar ahora el día 22, pero que es eso, gente que empieza sobre todo, yo creo que aún es más importante, ¿no? Y aquí, lo que decía yo antes, sois estudios que ya funcionabais muy bien antes de conocernos, pero creo que aún para gente que es autónoma o gente que empieza, que aún creo que es más importante y te dan unas bases para poder arrancar, ¿no? Que ojalá muchos de nosotros hubiéramos tenido cuando empezamos. Esto desde el principio nos hubiéramos evitado muchos errores, seguro. Sí. Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo lo que veo que les puede servir, sobre todo, al cambiar el concepto de, como tú decías, ese autónomo, ese estudio que va actuando un poco
pues de forma descontrolada, como hemos hecho, o veo yo que Todos. está el sector, de que el arquitecto va, y lo que decía antes, es una carta blanca, yo creo que les va a posicionar, lo que decían los compañeros, perfilar el cliente, no todo el cliente hay que servirle, no todos los trabajos hay que hacerlos. Eso te va a poner en unos márgenes diferentes porque vas a dirigirte a unos clientes que a ti te interesan por muchos motivos, pero uno de los principales es el margen económico. Y eso te va a hacer optimizar tu tiempo, dedicarte al cliente que te tienes que dedicar. Todos tenemos clientes coñazo que nos quitan mucho tiempo y tenemos clientes Sí. que funcionan de otra forma y nos dejan el margen para sostener los negocios que todos tenemos. O sea, yo veo que marcáis un poco las pautas para el potencial de crecimiento, luego lo marca cada uno, pero digamos con ese vehículo que te da el máster para implantarlo en tu negocio. Yo creo que eso es un cambio de paradigma que, como decía Laia, no es para 2 meses, sino para, oye, pues Sí, sí, para no tener un tiene fecha. camino, es efectivamente un camino en el cual te vas a basar para llegar a otros Bueno, puntos. cuando tienes unas bases, y más cuando estás empezando, tienes unas bases, luego ya puedes ir haciéndolo a tu manera, puedes ir modificando. Sabes cómo ir haciendo cada cosa y qué es lo prioritario y después. Y tener esa base ayuda pues, para hacer el push y subir y luego ya seguir tú con tu línea y con tu manera de hacer. Pero a mí me hubiera encantado no hacer tantos fallos ni en los contratos, los honorarios, en las presentaciones, el ir un poco a ciegas y que vas haciendo y que cuesta años hasta que te vas dando cuenta y llegar hasta ahí, ¿no? Sí, porque hacer prueba-error, muchas veces son muchos disgustos y mucha energía perdida. Y no contrataciones. Y no contrataciones. Al final, que no te diferencias de la competencia, al final el cliente, lo que dije yo el otro día, te acaba contratando por precio al final, totalmente. Sí. Y cuando acabas por precios siempre acabas rebajando y es el problema que tienes, que no tienes rentabilidad, como explicaba Laia anteriormente. Sí, sí. ¿Vosotros, Iván? Bueno, a la pregunta de si es recomendable 100%, y hago el matiz de que no nos estéis pagando ni estamos aquí obligados ni nada por el estilo. O sea que esto de verdad, de compañeros a compañeros, si queréis no tocar techo de algún modo y funcionar sin llevar realmente las riendas, pues claro, no os interesa. Pero si queréis entender un poquito mejor las diferentes áreas, por qué pasan ciertas cosas y cómo podemos tener control sobre ellas, lo que se da desde la semana 1 es aplicable. Es cierto que no es un camino rápido, es decir, no es una aplicación, es aplicación directa, pero los cambios no son de un día para otro, pero manteniéndote firme y sobre todo algo que se dice mucho, tomando acción y entendiendo que si queremos cambios tenemos que cambiar las cosas y las cosas si no hacemos nada, no cambia nada. El proceso poquito a poco hace que se gire hacia nuestro favor y que el estudio vaya en la línea en la que todos queremos y que a veces no encontramos la manera cuando no entendemos las claves. También esta mañana, no sé si lo hablaba con Nuria o con Lara, que he hablado también, el tema de que los separamos en dos, en nivel 1 y nivel 2, tú, Iván, que estás ahora acabando ya el nivel 2, saber un poco que yo les decía, digo, es que si lo damos todo el contenido a la vez y más para gente, pues vosotros no, pero hay gente que a lo mejor que está más empezando, es demasiado contenido a la vez y si lo vas parcelando, te dejas unos meses por el medio que te permita aplicarlo con más orden. No sé, eso también, ¿cómo lo has visto tú, no? El que al principio es más el primer nivel de cliente ideal, experiencia, sentar bases y luego ya entramos más en el mundo de la gestión económica, lo que hablaba Laia, los honorarios, que todo esto que es súper importante, pero que también primero hay que asentar esas bases, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú esto? Sí, lo que dices al final en el primer bloque, en el nivel 1, os voy a ser sincero, dimos tantísimas cosas que ni siquiera hemos podido aplicarlas todas todavía. Hay ciertas cuestiones que se han quedado un poco en una idea potente, pero que hemos tenido un poco que ordenar porque al final todo esto lo tienes que encajar en el día a día y decir, vale, tener una hoja de ruta y poder decir, ahora esto es prioritario por el motivo que sea y nos quedan un mogollón de deberes todavía del nivel 1. Lo que pasa es que llegó el nivel 2 también y súper potente, porque en el nivel 2 es cuando ya entiendes un poco cómo debes de enfocarte, digamos, hacia el exterior y qué tipo de cliente atraer y cuando lo has atraído, qué hacer con él para que al final estéis verdaderamente alineados y genere rentabilidad, que es para lo que todos hemos formado un negocio. Ahora es, vale, esta rentabilidad, estos números, aterrizarlos y gestionarlos bien, ¿no? Y bueno, súper potente también.
Final, Iván, os ha cambiado la mentalidad, aunque vosotros ya teníais, lo he dicho antes, teníais ya el estudio muy encaminado y lo estáis haciendo súper bien, pero os ha cambiado aún más la mentalidad, más de empresarios, sin dejar de ser buenos arquitectos, de hacer buena arquitectura, pero os ha cambiado un poco la visión de ver el estudio con otra perspectiva, lo que te digo, más de números, más de rentabilidad, más de imputarlo todo, más de poner valor en estas cosas del marketing, de la experiencia. O sea, no dejar de hacer arquitectura, pero sí que también poner foco en otras cosas. Sobre todo ¿no? también una cosa que yo explicaba en el máster, que nosotros lo vivimos en primera persona, que cuando inicias empiezas con mucha ilusión, pero entras en ese bucle que cada año es igual al anterior, igual al anterior, y los resultados no acaban de llegar y los problemas son los mismos. El máster os ha permitido tener una perspectiva diferente, empezar a ver las cosas diferentes. Como tú dices, Iván, tengo millones de cosas que hacer, pero veo que el objetivo y el camino es absolutamente diferente y esto cambia el paradigma de lo que llevaba un año sufriendo, 2 o 3, que continuaba siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, totalmente. Al final es lo que hablábamos. Cuando estamos en ese bucle de lo mismo, lo mismo, lo mismo, es porque verdaderamente seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, cuando alguien que además tiene digamos, una experiencia como la vuestra y un éxito contrastado te dice, si sigues haciendo esto, estás como todos y parándote aquí y entendiendo mucho mejor el porqué de las cosas, claro, inevitablemente tu visión como cabeza del estudio debe de cambiar y verdaderamente es que nuestra aportación y nuestro valor no está en AutoCAD, como hemos hablado muchas veces, no está en hacer esas tareas muy de base que por supuesto son fundamentales para sacar un proyecto adelante, sino que nuestro verdadero valor está viendo desde otro punto de vista, otra perspectiva, lo que está pasando y sobre todo también hacia dónde queremos ir, que es otra cosa también muy importante, tener esa visión clara del siguiente paso, ¿no? Sí, 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 tener una visión más allá de estar todo el día dibujando, ¿no? Proyectos básicos y ejecutivos, ¿no? Tener un poquito más allí. ¿Y tú, Laia? Yo lo que quería comentar referente a lo que estamos hablando es este curso del debut sirve igual a los principiantes o a los que tienen un estudio ya montado de hace años, porque a los principiantes ya les organiza el esquema de decir, mira, para tener mejor rentabilidad, pues mejor así, para avanzar en este sentido, mejor así. Y ya es una hoja de ruta que en la universidad no te dan. Cuando uno empieza su despacho, pues hay muchas cosas que uno no sabe, y entonces esto es una formación de un valor enorme para el que está empezando. Y para el que no está empezando y ya existe desde hace años, como era nuestro caso, pues te ayuda a darte cuenta y decir, ostras, esto que he hecho durante muchos años, si lo hago así, mira cómo me cambia mi recorrido. O sea que sirve tanto para los que empiezan como para los que ya están con una experiencia. Sí, eso que hablábamos. Sí. Que a vosotros os ha servido y ya teníais una experiencia, ya estabais facturando bastante, o sea, que ya teníais proyectos, que no hemos venido nosotros a enseñaros nada a nivel empresarial, sino que os hemos ayudado, ¿no? A poner ese mapa, ¿no? De orden de cómo hacer las cosas. Qué bien, genial. No sé, bueno, yo voy insistiendo si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque... Aquí los tenéis para vosotros, ¿eh? Al final lo importante es que hablen ellos y que vosotros preguntéis las dudas que tengáis. Sí, sí. Así que me parece que os vamos a empezar a liberar, porque también me sabe mal que tenéis las agendas súper ocupadas. Y nada, solo en una frase que resumáis la experiencia y ya os liberamos, porque no queremos hacerle perder mucho tiempo que han tenido que sacar de sus agendas. Así que, Miguel Ángel, sí, voy a hacer breve. Un resumen, una frase de resumen de qué ha sido para ti The Boost. Pues me lo ponéis así, una frase, para mí bueno, es puede ser dos. A ver, a nosotros es un cambio de dirección, o sea, un cambio de dirección, de cómo hacer las cosas, de cómo estábamos haciendo. Es un poco lo que, o sea, es lo que decía Iván antes. Vas haciendo siempre lo mismo, pues alguien te dice, oye, que hay una forma de hacerlo diferente y ves que tiene sentido, porque una cosa es que te lo cuenten, que todo va bien, y otra cosa es que dices, joder, es que tiene sentido lo que me están diciendo. Es que, ¿por qué cogemos todos los clientes que entran por la puerta? Por ejemplo. Esto parece tan evidente que dices, joder, cuando te lo cuentas, dices, pues es que es verdad, es que viene todo el mundo y a todo el mundo le cogemos. Entonces,
no sé, el cambio de dirección, el cambio es un poco la frase que yo diría de no sigas por ahí, haz cambios y tira por allí. Cambio de rumbo, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Gracias, Miguel Genial, Ángel. gracias. También con Miguel Ángel es que al final lo decimos también en la masterclass. Ahora con Miguel Ángel acabamos de venir de una formación que hemos hecho conjunta y seguimos formándonos, ¿no? Sí. Miguel Ángel, que al final la formación no para. Yo digo que siempre la formación es súper importante y hay que seguir formándonos. Con Iván no lo sé tanto, pero con Laia también sigue formándose en otras cosas. Y con el equipo lo hablábamos esta mañana, ¿no? Porque en The Bus cuesta como que la gente se lance a las formaciones, a ver otras cosas distintas. Somos un sector que nos cuesta salir de nuestra área de confort. A confort. nosotros también nos costó en el primer curso que compramos en nuestra vida, pero que una vez entras en la formación, no sé, sobre todo que los que más conozco que sé que hacen mucha formación, Iván, en tu caso no lo sé, pero con Miguel Ángel y Laia nos hemos vuelto todos adictos a las formaciones y nos encanta, ¿no? Seguir formándonos. Con Miguel Ángel hemos estado ahora en Miami, sin ir más lejos. O sea, que ahora antes de entrar estábamos hablando con él. Que no son formaciones aquí al lado. Que no, que al final nosotros también seguimos formándonos y somos un sector que nos cuesta como mucho dar ese paso y otros compañeros que están haciendo formaciones de otras cosas que no tienen nada que ver con la arquitectura, es como todo más fácil, más ágil, la gente se anima, pero ostras, los arquitectos nos cuesta. Pero después nos quejamos de que las cosas no cambian, de que cada año tenemos los mismos resultados, de que las cosas no funcionan y al final es no aplicar cosas diferentes. Y nosotros continuamos haciendo formaciones porque creemos que hay cosas que aún se pueden mejorar más, optimizar más, cambiar más. De hecho, hemos vuelto de Miami y en el avión nos hicimos un listado de esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, este objetivo no sé qué, y en el mismo avión para no perder esa energía. Sí, que al final nosotros no somos el ejemplo de ya lo hacemos todo perfecto, ya nos quedamos, ojalá ya pudiéramos cerrar y que todo funcionara, pero no, seguimos formándonos porque es que al final, ¿verdad, Laia, Miguel Ángel? La formación al final va a formar parte de nuestra vida, yo creo, hasta que nos jubilemos, o sea, porque siempre salen cosas nuevas, ahora con el tema de la IA, ahora yo voy a repetir un curso de la IA que hice hace dos años porque han salido cosas nuevas, me refiero que es que la formación es que es súper importante y nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? O sea, Miguel Ángel, ahora que hemos venido, nos han vuelto a romper otra vez los esquemas, ¿no? De cosas que pensábamos que ya teníamos controladas. Eso es un poco lo que os comentaba antes. Siempre yo creo que todos los que estamos aquí tenemos siempre el afán por mejorar, hacer las cosas bien. Y yo creo que eso sin la formación y hablar con gente, porque al final hablas con gente que está en una situación muy parecida a ti y te alumbra o te da un camino y surgen sinergias, surgen ayudas, pues yo lo hice así, pues yo así. Y al final están en entornos como este, que todos nos dedicamos a un sector muy parecido, pues al final la gente, todos hemos cometido fallos y todos nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando. Y entonces la mejor forma de equivocarte menos, pues uno de ellos es la formación. Y yo, o sea, ya lo hemos hablado alguna vez, soy un convencido de la formación, invierto mucho en formación con el afán de mejorar día a día. Pero el otro día en la Masterclass Miguel Ángel decíamos que habíamos invertido más de 50.000. Aquí es verdad que hemos invertido más de 50.000. Yo creo que nos hemos quedado cortos y todo. Pero bueno, en este último, ya gran parte iba a este último, pero nos hemos quedado cortos y todo. Y sobre todo también para mí es muy importante lo que dice, y también lo hablamos en la Masterclass, lo que dice Miguel Ángel. Aparte de la formación es la comunidad que genera la formación de The Boost y al final el compartir los errores mutuos, el ver otra perspectiva, el nosotros poder dar consejos de qué nos ha pasado, cómo lo hemos hecho. Yo pienso que el compartir las cosas en comunidad y en nuestro sector, el de los arquitectos, que somos súper cerrados, muy cerrados, es decir, si podemos explicar lo contrario de lo que estamos haciendo para que la competencia la acabe liando más, lo hacemos. Que no tenemos ningún sentido de comunidad. Yo creo que esto es muy importante en nuestro sector, poderlo cambiar de una manera absolutamente radical, porque al final la comunidad es como un paraguas, ¿no? Es como un paracaídas que te da un soporte y te ayuda a minimizar las cosas y a no sentirte solo muchas veces. Exacto. Iván, si puedes resumir estas dos frases y ya os liberamos. Sí, bueno, relacionado con las formaciones, tanto Raquel como yo sí que tenemos mogollón de presencia en formaciones y al final es que te dan como, primero de todo, te sacan de tu día a día y te permiten ver las cosas diferentes, que eso ya es claro, porque parar, ¿no? Sí, un problema no se ve o una situación que tienes aquí un poco sin resolver no se ve igual desde dentro que cuando estás fuera y la puedes ver desde otro punto de vista. Además, las formaciones, si están relacionadas con el negocio, te van a dar seguramente unas claves que te permitan aplicar ahí. Y luego es que solamente el impulso, la energía que te da el decir, ostras, ahora sí, ahora lo entiendo, ahora ya sé por dónde tirar, ahora ya sé cómo aplicar,
te da la gasolina para poder hacerlo, o sea que fundamental. Y bueno, un poco realmente esto sería también aplicable al nivel 1, al resumen del nivel 1, ¿no? Pues te da esas claves y esa gasolina para dejar de hacer las cosas como creías que estaban bien, pero que realmente, si estás aquí, te das cuenta que no estaban del todo bien o que tenían mucho margen de mejora, para empezar a hacerlas mejor. Y ahora, es un camino que lo puedes alargar todo el tiempo que tú quieras. Al final esto siempre vas a poder volver aquí, recurrir un poco a lo que entendiste, a lo que viste en este momento del nivel 1 y aplicarlo a tu momento actual, que no va a ser igual en 2025 que en 2027 cuando lo vuelvas a mirar. Entonces es muy interesante. Gracias, Iván. Muchas gracias. Iván. ¿Y tú, Laia? Yo lo resumiría sabiendo que la expresión debut significa el despegue, para nosotros ha sido un despegue, porque aunque ya teníamos un recorrido, esto nos ha permitido despegar. Qué bien. Gracias, Laia. Genial, pues gracias chicos por estar aquí con nosotros, acompañarnos. Ha sido un gustazo también estar con vosotros en Debus. Volveros a ver, ¿no? Y que la verdad a mí personalmente me hace una ilusión tremenda los comentarios que habéis hecho. Nos ha aumentado tal, porque al final ese es el objetivo de Debus. Bueno, era la idea inicial con la que creamos de Debus. ayudar y de poder contribuir en vuestros estudios y poner un granito de arena muy chiquitito. Y que como mínimo si os hemos ayudado a cambiar cosas, mentalidad y si encima cambia la facturación, pues ya es la bomba. Así que yo me voy de aquí súper contenta. Sí. Así que gracias, os liberamos a vosotros. Gracias a los tres. Perfecto. Que vaya bien, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, los demás, pues comentaros, bueno, ya habéis visto, al final son 3 estudios que están aquí que han estado aquí con nosotros, que han cambiado. Lo que os decía, que somos un sector un poco complicado a la hora de tirarnos adelante con la formación y queríamos mostraros pues eso, que son unos 2 estudios, ¿no? que han cambiado. Sí, es sorprendente porque en nuestro ejercicio profesional, en cuanto a la parte creativa, que también es lo que explicaba en el máster, somos muy ágiles, somos muy rápidos en tomar decisiones, en hacer cambios, en mejorar un proyecto, pero después en nuestra vida personal vinculada a la parte profesional somos como muy arcaicos, como muy estáticos y nos cuesta empezar a implementar las cosas de una manera diferente. Eso sí, después nos quejamos todos de que el cliente no me respeta, de que me pide muchas cosas, de que no tengo la rentabilidad, de que no vivo como quiero, que esto no me funciona, que no gano el dinero suficiente. Y al final, muchas veces, ¿no? Que es lo más complicado, tenemos que hacer una autocrítica en nosotros mismos y que probablemente cómo estamos haciendo las cosas no es la más optimizada de todas y que hay una manera diferente y sobre todo una mentalidad diferente de hacer las cosas para poder evolucionar y hacer un cambio importante. De cambiar, de parar y de estructurar las cosas y que al final el día a día nos come los clientes, los proyectos, la burocracia. Y lo que ha dicho Iván, ¿no? El parar y poder ver otra manera de hacer y otra estructura que es totalmente distinta. Totalmente. Así que os animamos a que podáis estar aquí. Os vamos a recordar 4 cosas antes del día 3 para que lo tengáis presente. Comentaros un poco la famosa brecha que le decimos nosotros, que a nosotros nos encanta el poder mostraros esto, el dónde estoy, dónde quiero estar. Somos muy pesados con esto. Sí, que esto puede parecer una diapositiva absurda, pero para mí es muy importante porque en la parte izquierda precisamente está de todo lo que me quejo, de todo lo que no me funciona, pero también en todo lo que no pongo foco y no pongo solución. Y pasar a la parte derecha, que ahora puede parecer una cosa, una ilusión o absolutamente que es una cosa irrealizable, a poder tener claridad en la gestión, eficiencia en la asignatura de recursos, rentabilidad clara, un cálculo preciso de los honorarios, una buena gestión y unos clientes realmente satisfechos. Lo que puede parecer una utopía es la realidad si nosotros empezamos a tener el foco y sobre todo si empezamos a hacer las cosas de una manera diferente, porque si no, lo que nos queda es el lado izquierdo, es que las cosas no funcionen, quejarnos de los clientes, no tener rentabilidad, dificultad, trabajar más horas de las que quiero y no tener unos clientes recurrentes y que estén contentos conmigo mismo. Por eso habéis escuchado, ya hay 2 estudios y una constructora que incluso no tiene nada que ver con un estudio, pero que les ha funcionado. Recordaros que el curso son estos 6 bloques que os queremos presentar aquí, estos 6 bloques donde trabajaremos sobre todo toda la estrategia de marca, el marketing, la imagen de marca, cómo implementarlo,
cómo definir tu cliente ideal, cómo crear una propuesta que esté súper bien definida. Esto que explicaba Miguel Ángel de cómo crear la experiencia definida para tu cliente ideal, no escoger a todos los clientes y empezar a escoger esos clientes que te aumentan la rentabilidad, que es la que a Laia le ha permitido aumentar un 26% la rentabilidad. Esto no lo sabíamos, ¿eh? No nos lo había explicado y me ha encantado. También el cómo comunicar, que ha dicho Miguel Ángel, el cómo saber qué tipología de clientes es un cliente más de una tipología, cómo comunicarnos con él. Bueno, al final tener todo este protocolo de cómo implementar esa comunicación con el cliente. Como ya sabéis y ya os lo presentamos, el curso está disponible hasta el 3 de octubre. También, hoy lo comentaba con Nuria justamente, no queremos hacer un grupo muy masivo, sino que queremos poder personalizarlo y el curso está en estos 1.297. Se puede fraccionar en 3 cuotas de 4,97 y está disponible hasta este 3 de octubre. Ya sé que parece algo de venta, pero tenemos ya muchas plazas cogidas ya y lo queremos cerrar porque hoy le decía a Nuria que queremos que sea algo pequeño, algo que... Sí, para nosotros es importante conocer a Laia, conocer a Alex, que es la persona del despacho que lleva toda la parte económica. Yo sabía que cuando le hacía la pregunta es la parte de Alex, por eso le he dicho si le podía hacer un atraco y es importante penetrar por nuestro lado en vuestra realidad. Bueno, porque lo bueno del máster, no sé, perdona Nuria que estoy siendo muy pesado hoy nombrándote a ti porque hemos hablado esta mañana, pero Nuria, por ejemplo, decía, mi marido colaboramos en cosas, pues también lo pueden hacer los dos juntos, o sea, gente... Alex es la pareja de Laia. Sí, Alex es la pareja de Laia y entraba y no es arquitecto y lleva toda la parte de números y también estaba en el máster. Prefiero que también lo podéis compartir con aquella persona, sea pareja, sea socio, sea un compañero de trabajo, un colaborador, para que también podáis ir de la mano y se pueda unificar. También hacer resumen rápido y ahora os quiero comentar una cosa al final de lo que incluye, ¿no? Los 6 bloques, el soporte que estamos personalizado, por eso hacemos un grupo que no sea muy grande, las 6 sesiones con expertos, tanto Gerard conmigo como parte del equipo, también las conferencias con expertos en marketing y marca que puedan también estas 2 personas que van a venir de marketing y marca puedan analizar vuestros logos, vuestras páginas web, puedan daros más tips, ¿no? Que no sea, nosotros, yo ya os han dicho, puedo saber mucho de marketing, pero al final soy arquitecta, no me he formado en marketing, pero sí que tengo mucha experiencia, pero que al final venga una persona especializada en marketing que sea su día a día, nos pueda analizar más nuestras marcas, nuestras webs, nuestras redes. Y que es la persona que trabaja para nuestra marca y que lo conocemos perfectamente. Y después también hay la conferencia y la clase con esta persona experta en liderazgo y en descifrar y en comunicación de las personalidades diferentes de los diferentes tipos de clientes, que es una de las cosas que Miguel Ángel nos explicaba que le ha servido más para poder atacar a sus clientes y sobre todo transformar muchos más contratos. Y ya por último, pues más de 80 vídeos y lo que más valor para mí tiene son todas las plantillas que ellos han dicho, ¿no? Que se pueden empezar a implementar, que te puedes tener esa base, esa estructura en la que poder empezar. Y ya por último, bueno, mientras tanto el equipo os va a colgar el link de que podáis formalizarlo tanto en un pago único como en 3 cuotas. Si no, ya sabéis, tenéis el contacto directo de Anaís, que es la persona que lleva todo el tema de atención al cliente. Estarán encantados. Hoy me insisto con Nuria porque ya hoy hemos tenido una charla conmigo personalmente y hemos estado charlando un ratito y dudas que tenía sobre el máster pues se las he estado resolviendo y espero que pueda estar con nosotros. Y ya por último, uno de los bonus especiales que queremos dar como para que veáis también que vamos a enseñaros y os vamos a dar acceso directo. Sobre todo la muestra de apertura de lo que hacemos en nuestro despacho, ¿no? Wickr es nuestro CRM, es nuestra herramienta de control de proyectos, control de clientes, control de facturación. Que es una herramienta propia creada por nosotros. Cuando empezamos a probar CRMs es un software que no nos funcionaban, nos gustaba una parte pero la otra no, hemos estado 2 años creando este software que es el resumen de Monday, Clientify, y de un montón de coger las partes que más nos gustaban para prepararlo exactamente para despachos de arquitectura. En el máster lo vamos a enseñar rápidamente y al final es una explicación, pero para también los que os inscribáis en este máster vais a tener, como pone aquí, os regalamos una suscripción gratuita para que podáis empezar a introducir proyectos, a poder tener un control de los clientes, a introducir también la base de datos de los clientes, que podáis introducir también tema de facturación. Y esto ayuda muchísimo a tenerlo todo controlado en un único software. Totalmente. Y al final, lo que explicaba antes es la manera de empezar a hacer las cosas diferente y es lo que realmente después te reporta beneficios porque empiezas a controlar, como explicaba Iván, las cosas de una manera absolutamente diferente. Así que esta semana este bonus es especial para todos aquellos, para los que ya han comprado también lo van a tener y para los que aún os lo estáis pensando, pues bueno, que tengáis una herramienta en la que poder probar,
el que no tengáis que picotear de diferentes programas, que a nosotros nos pasaba eso mucho al principio, que si Monday, que si Trello. Acabas pagando muchas licencias diferentes. Acabas pagando y acabas teniendo muchos y aquí nosotros lo recogemos todo en un único CRM, en una herramienta que nos ayuda, como veis aquí, presupuestos, facturas, equipo, proyectos, control de horas. Luego también se le puede ir desbloqueando según el nivel que quieras llegar, pero de entrada para tener un control ideal de proyectos, facturas, horas, la verdad es que es un CRM que lo vamos a abrir, que también lo queremos dar, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Que es el CRM propio, la herramienta que utilizamos nosotros y todo el equipo cada día. Y lo tenemos preparado para poder abrir suscripción gratuita y que lo podáis aplicar a partir de mañana también en vuestros estudios. Así que, como sabéis, os esperamos. El máster empieza el 22 de octubre. Hasta este viernes tenemos el cierre de las plazas. Y nada, para los que os estáis pensando, tomar acción y ser esas personas que queréis transformar y cambiar vuestro estudio. Y para los que empezáis, que tengáis una guía con la que podéis seguir. Totalmente, como explicaba Iván, si queréis empezar a hacer las cosas de una manera diferente y que los resultados sean diferentes y tener esa rentabilidad y ese aumento de beneficios que ha explicado Laia en su despacho, tenéis que empezar a hacer las cosas diferentes a como lo habéis hecho hasta ahora, porque está claro que si estáis aquí, os ha interesado nuestro máster, os ha interesado estar un día a partir de las 6 de la tarde, es que alguna cosa detectáis que os resuena, ¿no? Os resuena que en vuestro día a día, en vuestro estudio, las cosas se podrían hacer de una manera diferente o intentarlas optimizar mejor. Pues os garantizamos que hay una manera diferente de hacerlas y esperemos que os den los resultados que les han dado al resto de alumnos. Y que sea un impulso para poder seguir Totalmente. Y que sigáis creciendo. Así que os esperamos veros a algunos de vosotros el día 22 y a los que no, seguir indagando, seguir rompiéndoos la cabeza para romper esos techos y sobre todo que salgáis de la rutina del día a día y que veáis que hay maneras de hacer las cosas diferentes y que empecéis a crecer como empresarios y a tener más rentabilidad y que esos proyectos no sean tan solo el estar día a día dibujando y que sobre todo salgáis un poco de esa rutina, ¿no? Totalmente. Lo único que queremos es que este final de 2025 y sobre todo el 2026, como les ha pasado a Iván y a Laia que explican ahora, sea absolutamente transformado para vosotros y digáis en medio año, en un semestre, como explicaba Laia, jolín, cómo ha cambiado la situación en simplemente 6 meses, que soy capaz de aumentar la rentabilidad de mi despacho un 26%. No, es una pasada. Así que gracias a todos por haber estado este ratito. El jueves será la última sesión en directo que hagamos antes del máster para resolver dudas, por si hay algún comentario, alguien nos quiere explicar algún caso, algún concreto y que podamos estar ahí con vosotros. Así que gracias. Para los que lo veáis luego en diferido, también nos compartimos y cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos detrás del WhatsApp. Nos vemos el día 22 en el máster. Hasta pronto. Que vaya bien. Adiós.